Muy bien, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a esta pequeña presentación que tiene un nombre más grande que la presentación. Cuando se habla de la sociolingüística en la clase de herencia, son palabras como súper grandes, ¿no? Y van a pensar ustedes que yo soy una persona inteligente, pero la verdad no soy inteligente. Tal vez para escoger el título de la presentación sí fui inteligente, pero es como una inteligencia momentánea, no es permanente, así que por favor no se vayan a hacer muchas ilusiones. Y digo esto porque a veces como profesores de lengua nos encanta hablar de ciertas cosas que suenan tan interesantes y lo bueno es que las personas que más hablan acerca de esas cosas tan interesantes, pues podrían hasta ganar mucho dinero hablando de esas cosas que suenan tan interesantes. Mi querido maestro, el profesor Stephen Krashen, me dijo una vez, y él lo dice abiertamente, así que no es un secreto. Él dice, si quieres hacer dinero, lo único que tienes que hacer es pensar en algo que nadie más haya pensado y que no lo puedan entender fácilmente. Así tú sabes que con el tiempo vas a tener toda una vida para explicarlo. Yo sé que ustedes saben muy bien qué es la sociolingüística, que es la clase de herencia, pero no puedo empezar esta presentación hoy sin antes referirme a algo muy importante. Si ven esta cara de felicidad, posiblemente puedan entender por qué me siento así. Hoy es un día muy especial para los Estados Unidos de América. Es un día en donde damos un paso muy grande adelante. Y digo que no puedo hablar sobre los estudiantes de herencia sin referirme a esto, porque si ustedes son profesores de estudiantes de herencia, ustedes saben muy bien a qué se han tenido que enfrentar esos estudiantes mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, colombianos, venezolanos, argentinos, uruguayos y hasta de pronto los españoles. Porque para un gran grupo de personas en los Estados Unidos, cualquier persona que hable español es mexicano, ¿sí? Entonces, pues no vale, ¿qué importa si eres de Colombia o eres de Uruguay o eres de otro país, ¿verdad? Estás dentro de ese grupo. Y voy a tomarlo primero desde mi perspectiva personal. Estos últimos 4 años me he sentido como un objetivo por mi triple condición. Mi triple condición es 1, inmigrante. Llevo 20 años en los Estados Unidos. 2, profesor. Sí, también somos objetivos claros, los profesores. Y 3, padre de una niña con necesidades especiales. Entonces ya sabemos muy bien lo que por los últimos 4 años se ha pensado desde la Casa Blanca acerca de los inmigrantes, acerca de los profesores y acerca de las personas con necesidades especiales. Por eso siento un gran alivio el día de hoy. Por eso estoy feliz. Y por eso necesito empezar la presentación de esta manera, porque si yo como adulto de 54 años, sí, ya sé que me veo de 25, pero si yo como un adulto de 54 años siente esa presión, ha sentido esa presión y ha sido difícil, pues imagínense ustedes lo que sus estudiantes de herencia han sentido cada día en la escuela. O no me digan que ustedes no han visto situaciones en las que nuestros estudiantes de herencia han sido acorralados. Porque esto no solo sucede en social media, esto sucede en la vida real. Hace más o menos en junio estaba yo en un pueblo muy rural del estado de Kentucky. Y estaba allí porque es una zona muy bonita y ahí vamos a una casa en donde podemos descansar mucho en las montañas.
pero teníamos que ir a comprar los víveres a un Walmart en el pueblo. Y cuando llegamos al aparcadero de Walmart, había 10 camionetas, camiones, trucks con banderas del presidente en ese momento, ¿sí? Y todas estas coches estaban rodeados de personas muy jóvenes, personas entre 15 y 20 años, ¿sí? Y en algún momento llegó en un coche pequeño una familia que obviamente no era una familia blanca, para hacer sus compras también allí en Walmart. Lo que vi, las burlas que tuve que ver y esa situación tensa, es lo que me hace sentirme tan aliviado el día de hoy. Pienso que este es un gran país y no importa el color político que tenga cada persona, y podemos ser republicanos, demócratas, libertad, lo que quieran, pero yo siento que este país realmente es un país fuerte, es un país grande en el que todos podemos trabajar juntos y somos partes de esa comunidad. Nuestros estudiantes de herencia son los verdaderos héroes, porque no solamente han tenido que vivir este tipo de situaciones en sus escuelas, sino también cuando van a su casa y sus padres les comentan lo que han vivido, o si de pronto han tenido que ver deportaciones, si de pronto han tenido que ver abuso de autoridad. Cuando regresen al colegio, a la escuela, virtual o no virtual, no importa, por favor, denle un abrazo virtual mental a esos estudiantes de herencia, porque son los verdaderos héroes de esta jornada. Así que ahora sí, hablemos de las cosas etéreas. Hablemos acerca de la sociolingüística en la clase de herencia, pero en verdad no son cosas tan etéreas. Todo está relacionado y especialmente en el mundo de la enseñanza de lenguas, todo está absolutamente relacionado. Primero, entendamos los conceptos. ¿Qué es un estudiante de herencia? Bueno, un estudiante de herencia es un individuo que ha sido criado en un hogar donde el inglés no es la lengua primaria, ¿sí? Pero que habla o que entiende su lengua de herencia. Entonces, es muy importante saber quién es el estudiante de herencia, porque no todos los estudiantes de herencia son iguales. Hay diferentes razones por las cuales una familia ha llegado a vivir a un país como los Estados Unidos, y también hay diferentes y muchas maneras como estas familias han arribado a los Estados Unidos, y también hay situaciones muy diferentes que cada una de estas familias vivía en sus países de origen. Todas esas cosas son aspectos que tenemos que tener en cuenta. Así que nosotros no podemos generalizar cuando hablamos de los estudiantes de herencia. Entonces no podemos tener realmente las mismas actividades, el mismo currículum, las mismas aproximaciones para todo el grupo, solo porque todos ellos son estudiantes de herencia. Pero ¿qué pasa? Allí en ese escritorio tengo a Roberto, un chico colombiano cuyo padre trabaja para una petrolera aquí en el estado de Texas. Pero allá en la otra esquina tengo a María, una estudiante guatemalteca que llegó al país hace un año con su familia, que tuvo que caminar y atravesar el desierto de Arizona. Son situaciones bastante diferentes. Entonces, ¿de dónde viene la herencia? Obviamente, la herencia viene de esa conexión familiar que tiene el estudiante con la cultura objetivo, ¿no? De target culture. Estoy hablando de los hispanos, pues porque estamos aquí en medio de una conferencia para profesores con estudiantes de herencia hispanos. Pero, ojo, hay que tener mucho cuidado con todas esas diferentes aspectos que tiene cada uno de nuestros estudiantes, porque ahí
es donde entonces nosotros tenemos que considerar el aspecto social. Y si estamos enseñando una lengua, entonces tenemos que considerar el aspecto social para enseñar esa lengua, el aspecto social para demostrar esa lengua y para hacer que nuestros estudiantes se expongan a una lengua X. Muy bien. En los Estados Unidos, el crecimiento de las comunidades hispanas en los Estados Unidos ha sido exponencial desde hace muchísimo tiempo y sigue creciendo la comunidad hispana. Tanto que, según el informe del Instituto Cervantes acerca del uso del español en el mundo del año 2018, es el quinto país del mundo en donde más se habla español. Los Estados Unidos. El quinto país del mundo en donde más se habla español. Ojo. Y no solamente eso, sino que la presencia hispana está en cada área. La profesora Hidalgo, cuando me presentó, dijo, es un profesor en Kentucky, ¿sí? Muchos de ustedes ni sabrán en dónde está Kentucky. ¿Qué? La primera cosa que me dicen sobre Kentucky cuando yo hablo de Kentucky en mi país, Colombia, es Kentucky Fried Chicken. Oh, ya, hicieron la relación, ¿verdad? La verdad, yo trabajaba en Wisconsin. Trabajé por 14 años en escuela pública en Wisconsin. Hasta que me llegó una invitación de una escuela privada aquí en Kentucky y las cosas parecían bien. Pero mi primera reacción fue, Kentucky. Bueno, pensé en el pollo y pensé en los caballos, pero mi mente no relacionó inmediatamente el espacio físico en donde estaba el estado. Así que hay presencia hispana aquí, ¿sí? Hay mucha gente, especialmente cubanos en Kentucky. Kentucky y específicamente Louisville es la segunda ciudad en los Estados Unidos donde más cubanos hay. Primero Miami, después Louisville, Kentucky, porque abrió las puertas para los programas de refugio, ¿sí? Pero también hay mucha gente de México. Colombianos, solamente somos los que vamos al restaurante cuando juega la Selección Colombia, que somos más o menos unos 120, pero no hay tantos, ¿ok? Pero tú vas a un pueblito pequeño en Iowa, ahí hay hispanos. Tú vas a un pueblito pequeñito allá en Virginia del Norte, allá hay hispanos. Entonces, ¿por qué si la presencia hispana en los Estados Unidos es tan fuerte, por qué los programas de herencia son tan débiles? Y no estoy acusando a nadie. Yo respeto su trabajo porque su trabajo es mi trabajo. Pero al final de cuentas, los programas de herencia terminan siendo muy débiles comparados con programas como el de ciencias, el de matemáticas, el de inglés. A veces casi que hasta comparado con el de educación física, porque allí hacen los campeones de fútbol americano. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que le vamos a enseñar a nuestros estudiantes de herencia? Es que no están motivados, es que como ya entienden y ya hablan el español, entonces no ponen atención en clase. Estas son las cosas de las que les tenemos que hablar. Tenemos que empoderarlos, que se sientan parte de esto. No están aquí por coincidencia y están aquí para quedarse aquí y para trabajar por esta comunidad, no como un grupo aislado. Ojo, porque esa es la retórica que se quiere manejar desde otras perspectivas. Los inmigrantes, no. Como decimos en Colombia, ¿sí o no, Abdul? No, papá. Los inmigrantes, todos estamos aquí. Muy bien. ¿Cuáles son las implicaciones de estos grupos de estudiantes de herencia? Entonces, ¿qué más estudiantes de herencia? Hay más. Es decir, como explicaba anteriormente, que hablan bien o mal, como sea, el español en sus casas y vienen a nuestras clases con un bagaje del español. También una implicación importante es que nosotros tenemos que responder a esos cambios demográficos de una manera responsable. Cuando digo de manera responsable, es que como profesores tenemos que hacerlo de una manera objetiva. Y así como tenemos estudiantes de herencia, es posible que también tengamos estudiantes que no son de herencia. A ellos también tenemos que hablarles
de las mismas cosas que le hablamos a los estudiantes de herencia, porque si no, ellos se van a enterar de las noticias por social media o por otras partes en donde está desconfigurado todo. Otra implicación, ¿qué es enseñar? ¿Sí? ¿Cuál es mi papel como profesor, como maestro en la clase? ¿Tengo que tomar una ideología y demostrársela a mis estudiantes y tratar de convencerlos de esa ideología? ¿O tengo que observar la realidad objetivamente y tratar de traer eso a la clase para ver qué pasa en la discusión? Importante, así como el aspecto social de cada estudiante de herencia es diferente, también cada grupo de estos estudiantes tiene unas necesidades pedagógicas únicas y diferentes, precisamente porque vienen de diferentes contextos. Muy bien, amigos, seguimos. Entonces, ¿qué es la lengua de herencia? ¿Sí? Entonces, es el caso del español en los Estados Unidos, en la mayoría de casos. Es la lengua que hablan las comunidades minoritarias dentro de su contexto familiar, en donde hay una lengua que es mayoritaria. Entonces, están ahí metidos. Y hay que tener muchísimo cuidado, porque a veces creemos o intentamos creer que el estudiante de herencia tiene como lengua 1 esa lengua de herencia. Y eso en la mayoría de los casos no es verdad. ¿Por qué? Porque sí, el chico, la chica vive en su casa, sus padres le hablan español o su abuelo, sus tíos le hablan español, pero es que la realidad de un adolescente no es su casa. La realidad del adolescente son los amigos, son la escuela. ¿Cómo se da esa realidad para ese estudiante de herencia? En el 99.9% de las ocasiones, esa interacción sucede en inglés. Así que es posible que un estudiante de herencia tenga como primera lengua el inglés, no el español. Pero nosotros asumimos que porque son estudiantes de herencia, pues su primera lengua es el español, ¿sí? Entonces, esto, como dice aquí la diapositiva, afecta negativamente las competencias lingüísticas y comunicativas en la lengua 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el estudiante no va a sentir una identidad con ninguno de los dos idiomas. Por un lado, pues está la familia. Entonces el español es el idioma de la familia. Es el idioma en que mi mamá me regaña y que mi papá me exige y que yo le digo te amo a mis abuelos. Pero el inglés es como la parte profesional, ¿no? Y la amistad con los amigos. Bueno, ¿y dónde estoy yo? ¿Cuál es mi lengua? ¿Sí? Entonces, eso tiene una implicación y esto tiene que ver también con la sociolingüística. Es que a veces cuando ustedes leen una tesis sobre sociolingüística o ven un curso sobre sociolingüística, todo parece como tan lejano de la realidad. Bueno, mi trabajo aquí es traerlo a la realidad y mostrar cómo funciona en nuestras clases. Muy bien, chicos, continuamos. Ok. Ok, nuestros estudiantes de herencia. Es importante que el término estudiante de herencia no solamente evoque imágenes del pasado y de tradición, ¿sí? Porque sucede también eso. Pensamos en un estudiante de herencia y lo primero que pensamos es en su contexto cultural, ¿sí? Pensamos en su tradición familiar, pero ¿por qué no mejor pensar en el mismo estudiante? Pues es un estudiante de herencia, pero no pienses inmediatamente en su cultura familiar, no pienses inmediatamente en tradición. Piensa en cuáles son los aspectos que están influyendo a ese estudiante de herencia en su realidad cotidiana. Muy bien. Ahora, ¿qué es la sociolingüística? La sociolingüística estudia el lenguaje en relación con la sociedad. O sea, ¿qué aspectos sociales, como por ejemplo la edad, el sexo, el origen étnico, la clase social, el tipo de educación recibida por el estudiante, ¿sí? En la sociedad, cómo eso influye en su forma de expresarse? Pero ese es un concepto
bastante tradicional de sociolingüística, porque vemos que hay otras cosas que quiero mostrar hoy. Pero en general, esa es la definición de sociolingüística. Cuando yo tomé mi primera clase de sociolingüística hace miles de años en la universidad, con mi querida profesora Norma Flores, todavía me acuerdo de ella, realmente no entendí qué era la sociolingüística. Yo, ¿qué? Bueno, nos ponía a hacer unos ejercicios de recoger evidencia de cómo habla la gente y todo, y después nos decían, es que ellos hablan así, pues porque número uno, son hombres. Número dos, están entre los 15 y los 20 años, ¿sí? Número tres, pertenecen a una clase media. Y número cuatro, fueron a una escuela pública. Eso ya era suficiente para el mundo de la sociolingüística y para pretender que nosotros estábamos entendiendo cómo es que se da y funciona esta maravilla que llamamos lenguaje. Muy bien. Entonces, para la sociolingüística no consideramos hablante oyente, ¿sí? Hablante escucha, sino que, como dije anteriormente, hay esos sesgos como sexo, edad, clase social, roles, valores, creencias, ¿sí? Para encasillar al individuo en un grupo determinado. Pero como les dije, va más allá. Estos son como definiciones un poco tradicionalistas, ¿sí? Ahora, volviendo a nuestros estudiantes de herencia. Hay diferentes razones, como dije, por las cuales los estudiantes de herencia están aquí en el país y ustedes conocen muy bien esas diferentes situaciones, ¿sí? Importante también que para el estudiante de herencia, en realidad, si su familia aquí ya ha vivido más de 2 generaciones y han manejado el inglés desde la casa desde hace mucho tiempo, pues no calificaría dentro de este grupo. Muy bien. Entonces, como les dije, la sociolingüística no solo describe las variables en el uso del lenguaje a partir de género, a partir de rol, a partir de esas cosas que estábamos hablando, ¿sí? Pero también cuando estamos en comunicación con un hablante, entre un hablante nativo y uno no nativo, hay factores sociolingüísticos o casi metalingüísticos que pueden influir en malentendidos culturales. Les voy a contar una historia y mi amigo está aquí presente el día de hoy. Él me dijo, le he hablado a María esta mañana. Y bueno, mi amigo no es hispano, mi amigo es de la India, ¿sí? Pero su español es mejor que mi español. Entonces me dice, yo le he hablado a María esta mañana por WhatsApp. Entonces, ¿qué entendí yo? Yo entendí que él y María hablaron por el audio de WhatsApp, ¿verdad? Pero sí. No fue, gracias Abdul, pero no fue así. Él me estaba diciendo que se habían escrito por vía texto, pero yo entendí otra cosa. Entonces yo fui a Twitter, porque si algunos de ustedes me conocen, pues yo no soy famoso en una de esas cosas, pero yo escribí en Twitter, si una persona te dice que ha hablado, que papá, ¿qué significa? Uno, que tuvieron una conversación de audio, o dos, textearon. Bueno, el 87% de las personas me dio la razón a mí, pero también tiene que ver mucho con todos esos factores sociolingüísticos de los cuales estamos hablando, ¿verdad? Así que, ojo, porque eso puede producir malentendidos culturales y esto también califica para las clases que no son de herencia. Muy bien. Un estudiante de herencia puede demostrar habilidades mínimas y entender únicamente la lengua de uso cotidiano. Y a veces nosotros, los profesores con estudiantes de herencia, nos molestamos un poco porque la forma de expresarse del estudiante es demasiado informal. Y entonces les decimos, no, oye, no digas güey, ¿sí? Di otra cosa, ¿sí? No se dice la troca, ¿sí? Di el camión o el bus, qué sé yo. Eso hace que su contexto social se limite. Pero ojo, porque este estudiante está usando un inglés que le permite conectarse con los hablantes del inglés. Es decir,
es muy posible que este estudiante a nivel social se esté comunicando mucho mejor con el profesor de inglés que con el mismo profesor de español de herencia. ¿Por qué? Porque tiene más habilidad social por el inglés, ¿sí? Con ese profesor, que la habilidad social que ha adquirido de una manera un poco limitada desde su hogar y que le hace usar unas palabras que nosotros como profesores les aconsejamos no usar. Entonces ellos prefieren callar. Esto tiene implicaciones duras porque tiene implicaciones también a nivel psicológico. Entonces, cuando nos preguntemos, pero chico, ¿por qué no hablas? ¿Por qué no participas? ¿Por qué la desmotivación en mi clase de herencia? Ojo, hay que ir atrás y ver todas estas cosas de las cuales estamos hablando. Este es un tema importante porque a veces pensamos que enseñar una lengua es simplemente hablar acerca de las estructuras lingüísticas y que si un estudiante maneja la gramática y maneja el léxico, ya es capaz de desenvolverse en cualquier ambiente social. Y eso no es verdad, ¿sí? Nosotros tenemos que darles la oportunidad para que ellos conozcan que existen diferentes ambientes sociales en los cuales tienen que usar la lengua de maneras diferentes si quieren tener éxito dentro de ese contexto, ¿sí? Entonces, por eso es importante hablar de esto, ¿sí? También es importante saber que estamos hablando de las competencias comunicativas, es decir, estamos hablando de la capacidad que tenemos para comunicarnos en diferentes campos. Estamos hablando de interacciones, estamos hablando de diferentes contextos. Ahí está la clave, amigos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para ayudar a nuestros estudiantes de herencia, y no solo a los estudiantes de herencia, sino a los estudiantes de español como segunda lengua, es proveerles diferentes contextos para que ellos practiquen la interacción comunicativa, la competencia comunicativa dentro de esos contextos. Ojo, es que no estoy diciendo lo que dice el College Board, ¿sí? Y yo pienso que en el College Board me deben odiar, pero yo lo hago con todo el corazón y con mucho amor, ¿sí? Pero mira, cuando el College Board y los currículums de AP, AP Spanish Language and Culture Exam, cuando te sugieren que necesitas exponer a los estudiantes a diferentes formas de hablar el español, que el argentino, que el español, que el colombiano, que el mexicano, ¿sí? Para que puedan reconocerlo. Yo pienso que se quedan en un nivel superficial, ¿sí? Se quedan en el nivel de comprensión auditiva y se quedan en el nivel léxico, ¿sí? Pero es que esas personas de Argentina, de Colombia, de México y de España no hablan así porque quieran hablar de manera diferente a la forma como hablan las demás personas en el mundo hispano. Es decir, en el fondo no están diciendo lo mismo. Y no me refiero a que usen diferentes palabras para expresar diferentes realidades. Me refiero a que existe una muy cercana relación entre el acto del habla y los actos mentales. Y los actos mentales tienen que ver con la forma que nosotros vemos el mundo. Así que la manera como hablamos es una manera como nosotros percibimos nuestra realidad. ¿Le han hablado ustedes acerca de eso a sus estudiantes de herencia o no de herencia? Esto les encanta escuchar estas cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Colombia, patria mía. Colombia es un país pequeño, pero tiene una diversidad geográfica muy grande. Y dentro de esa diversidad geográfica, ustedes encuentran una región de la costa Caribe. Y pensemos en Barranquilla. Y digo Barranquilla porque es la ciudad donde nació Shakira. ¿Sí? Whenever, na, 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 esa es Shakira, ¿ok? Después, si bajamos un poco, nos centramos en la parte central de Colombia, donde está Bogotá, que es la capital. Pero esto ya está en las montañas, ¿sí? Y si bajo un poquito más como hacia mi derecha, como hacia Brasil,
Entonces me voy a encontrar con los llanos orientales, donde no hay montañas, es plano, pero es caliente también. No más en ese país tan pequeño y en esos 3 ejemplos limitados que estoy presentando, la gente habla de manera muy diferente. En la costa hablan rapidísimo, rápido. En Bogotá somos más pausados. Y en los llanos hablan de una manera un poco entre rápida y despacio, pero con mucha descripción. Es interesantísimo. Entonces, ¿qué pasa? Hablo rápido o la gente de la costa habla rápido porque está respondiendo a su entorno físico también. Hey, tú no cierras las ventanas, están abiertas todo el tiempo. Hey, tú no te pones un saco, tú andas en camisa, suelto. Entonces tu comunicación es así, suelta. Pero ¿qué pasa en Bogotá? No, en Bogotá hace frío, en Bogotá la altura, las montañas, a veces es muy gris, entonces tú vas a hablar de una manera diferente. No vas a sentir esa cosa que siente la persona en la costa. Pero ¿qué pasa? Si tú vas a la costa como bogotano, en 2 días ya quieres empezar a hablar así, quieres y te haces que, bueno, cambias, ¿no? Porque estamos respondiendo y la lengua está respondiendo a esos entornos físicos que afectan nuestra actitud mental. Y si vas al llano, la gente habla de una manera específica, pero describen mucho. ¿Por qué? Porque ellos ven la llanura. Y si tú, como habitante de la ciudad, vas a la llanura y te dicen, mira esa vaca negra que está allá al lado del árbol grande, tú miras y no encuentras nada. ¿Qué? No veo nada. Número 1, la ciudad ha dañado tu visión porque todo está cerca, ya no tienes que mirar lejos. Y número 2, en la ciudad no necesitas mucha descripción porque estás cerca de todo, pero en los llanos sí necesitas esa descripción. Entonces, una persona que viene de los llanos posiblemente será una persona que en la vida real haga mucha descripción de las situaciones reales, ¿sí? Todo eso, amigos, tiene que ver con sociolingüística. Entonces, sería muy interesante hacer una encuesta, ¿no? A nosotros nos encanta hacer encuestas a nuestros estudiantes, que cuál es tu comida favorita, que cuál es tu actor favorito, que esto y lo otro, todo así. Pero sería muy bueno saber de dónde vienen, investigar un poquito acerca de esa ciudad, de dónde viene su familia, dónde viven, porque todo eso determina también la manera como ellos van a usar el lenguaje. Muy bien, entonces, seguimos. Esto get frozen for some reason. Ok, un momento. Ok, muy bien. Entonces, según Himes en 1971 dijo, conocer las reglas gramaticales no es suficiente para poder hablar una lengua. Y yo entiendo que hay muchos maestros que se basan en la gramática, pero mira, lo dijeron en 1971, por favor, estamos en el año 2020, 49 años, por favor. Entonces, tengamos eso muy en cuenta, ¿ok? Muy bien. La competencia comunicativa comprende no solo la competencia gramatical lingüística, sino también la competencia contextual. Y estábamos hablando precisamente de eso para reforzar lo que les estaba diciendo. Tanto el conocimiento de la lengua como la capacidad para usarla en la comunicación real y efectiva constituyen la competencia comunicativa. ¿Sí? Es decir, yo necesito conocer muy bien el contexto para desarrollarme bien en mi acto de habla. Yo le hablo diferente a un grupo de estudiantes que le hablo a un grupo de profesores o a un grupo de amigos. Pero eso no quiere decir que seas bipolar, porque hay otro aspecto muy importante. Pienso que como educadores, como profesores, siempre tenemos que ser la misma persona, siempre. Solo que la interacción cambia un poquito, pero no tienes que ser una persona totalmente diferente en la sala de profes y una persona totalmente en el aula de clase. Y esto tiene que ver con nuestra profesión, ¿sí? Mi padre es profesor por muchos años y él me dijo una vez, ser profesor es un proyecto de vida. Entonces yo lo entendí, cuando me lo dijo, yo lo entendí como que, pues por el resto de mi vida voy a ser profesor. O sea, lo entendí de una manera muy superficial. Pero es lo que me estaba tratando de decir es que para que nosotros nos sintamos bien
todo el tiempo, a pesar de la presión que tenemos como maestros, es muy importante que seamos personas convencidas de la educación en todos los contextos, en el contexto familiar, en el contexto de amigos, en el contexto social, no solamente en el contexto de la escuela. Cuando eso sucede, estamos integrando todo, ¿sí? Cuando tú tienes la oportunidad de, en una conversación de clase, hablar acerca de un aspecto de tu vida que no es íntimo, ojo, no íntimo, pero personal, eso conecta tu vida con lo que estás haciendo. No podemos ver nuestra actividad solo como un trabajo, porque si lo vemos solo como un trabajo, entonces vamos a estar estresados porque el trabajo nos agobia, el trabajo nos quita tiempo, el trabajo no me deja pensar en mi familia, el trabajo ta. Pero cuando yo puedo traer a la casa también esa experiencia humana de lo que estoy viviendo en la escuela, estoy uniendo. Y en mi cerebro hay un descanso. No siempre necesitas ir a la spa como profesor para tomarte un descanso. Eso es simplemente un estereotipo. Nuestra querida Berta Delgadillo esta mañana hablaba de que había personas que le preguntaban, ¿y tú cómo haces tanto? ¿Cómo le haces? ¿Por qué? ¿Cómo haces tanto? Eso es lo que pasa, que nuestra querida Berta Delgadillo está integrando todo eso que vive en la escuela, todo eso que vive en su familia, todo eso que vive en la sociedad para tener un proyecto de vida específico. Y eso hace que en lugar de cerrarse las puertas, se abran, porque sucede lo que sucede a nivel neural en el cerebro, que hay conexiones y entre más conexiones se crean más conexiones. Muy bien, me estoy poniendo demasiado profundo aquí. Ok, sigo. Entonces, la vida social se desarrolla a partir de interacciones comunicativas entre los hablantes de una lengua. Esto es importante en el sentido de que si nosotros no tenemos la capacidad de interactuar en sociedad de una manera adecuada a través de la lengua, hay un rompimiento, ¿sí? Hay un rompimiento. Y me pasó a mí. Miren, yo trabajaba en una escuela bilingüe en Colombia, en Bogotá. El 70% de los profesores eran americanos o eran canadienses. Fui allí donde conocí a mi esposa, ¿sí? Y los profesores colombianos éramos el 30%, solamente los profesores de español y los profesores de ciencias sociales. Entonces, los directores de la escuela, como principals de cada una de las escuelas, eran americanos. Y una vez yo tenía duty, ¿sí? Tenía que cuidar una puerta con una llave durante el descanso para que los estudiantes no entraran. Poníamos el candado. Entonces, ese era mi duty. Y una vez llegué un poco tarde a mi duty, así que nadie cerró la puerta. Yo corrí y llegué 10 minutos más tarde y ahí estaba el principal. Diego, where were you? Oh, mi inglés era muy malo. No es bueno ahora, pero yo, I'm so sorry. I was bathroom. Sí, mentira, no estaba en el baño. Estaba hablando con mi novia por teléfono porque estábamos peleando. Bueno, en fin. Entonces me dijo, Diego, this is your responsibility. You have a duty to be here every day, bla, 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 bla. Entonces lo primero que yo le dije, yo pensaba en español, ok, le voy a decir que tranquilo, que no se preocupe, que es la primera vez que sucede. Y lo primero que se me ocurrió fue decirle, hey, take it easy. El señor Roberts me mira. Did you just say to me, take it easy? Yes, take it easy. Take it easy. Oh, well, you're telling me to take it easy? Y se puso rojo. Yo, yes, please, take it easy. No sé por qué no me sacaron de esa escuela. No entendía por qué, ¿sí? Pero yo no tenía la capacidad de manejar esa situación, ese contexto a través de la lengua. Y claro, I should have said, hey, I'm really sorry, Mr. Roberts. This is not going to happen anymore. I was just distracted and it's going to be okay. Seguro que si le digo eso, el hombre dice, tranquilo. ¿Por qué? Porque es americano. Entonces es práctico. Pero si yo voy con una excusa así a mi jefe colombiano y le digo, no te preocupes, no volverá a suceder, estaba un poco distraído, pero no volverá a suceder, mi jefe colombiano todavía me va a decir,
ya sabes que es tu responsabilidad, ¿no? Entonces tienes que hacerlo. Entonces todo cambia. Así que tratar de enseñar una lengua estándar a veces no tiene mucho sentido. Tenemos que exponer a nuestros estudiantes a esos contextos, al contexto social, porque es uno de los factores más influyentes en el proceso de adquisición de una lengua. O llamémoslo para nuestros estudiantes de herencia, el proceso de reafirmación de una lengua. Ok, ya casi termino. Muy bien. Entonces, ¿qué enseñamos? ¿Sí? Entonces, vamos a enseñar diferentes contextos. Vamos a exponer a nuestros estudiantes a diferentes tipos de texto y no solamente a las grandes obras de literatura, porque como son estudiantes de herencia, entonces necesitan leer el Quijote, si no sabemos si tienen la actitud y habilidad pedagógica para hacerlo. Vamos a pedirles que lean revistas de diferentes lugares. Si pueden comparar cómo las revistas comparan las cosas de diferente manera, es genial. Cuentos de García Márquez, cuentos de Horacio Quiroga, cuentos de Elvira Pardo Bazán, para que vean las diferencias allí también de contextos, leyendas. Les decimos que lean poesías, las poesías de Diego Ojeda. Sí, ok, muy bien. Entonces, ese tipo de cosas. El marco común europeo de referencia de las lenguas también tiene en cuenta obviamente la sociolingüística y habla de las siguientes variables dentro de los contextos. Entonces, habla de que hay marcadores lingüísticos de relaciones sociales. Entonces, todos estos son temas para trabajar desde la sociolingüística en la clase de herencia. Trabajar los saludos, formas de tratamiento, las interjecciones, ¿sí? Como por ejemplo en inglés, oops, normas de cortesía, expresar interés, admiración, gratitud, arrepentimiento, en otras palabras, queridos profesores, no se trata solamente de practicar el vocabulario, no se trata solamente de practicar la gramática y haga una conversación en donde use esta gramática y este vocabulario. No, vayan al sentido profundo de la lengua, hablen de los refranes, de los modismos, de las frases estereotipadas. Ahí es donde va a tener el estudiante la oportunidad de conectar mejor y expresarse mejor dentro de un contexto social X. Si no se lo mostramos, no lo van a entender. El registro es un registro solemne, formal, neutral, informal, familiar, íntimo. Entonces, hagamos conversaciones en que les estamos indicando que tienen que usar un registro diferente. Muy bien. Ok. Esto es lo que señala el marco común de referencia de las lenguas. El nivel A1, A2, B1 es como los niveles que tiene el American Council of Teaching Foreign Languages, the proficiency levels, y más o menos funcionan de la misma manera, donde B es como intermediate y C es como advanced. ¿Ok? Si ustedes buscan en Google, porque esta presentación es un poco corta, el tiempo es un poco corto, tengo que mostrarles esto. Si ustedes buscan en Google propuesta de MCER para las habilidades sociolingüísticas, van a encontrar este cuadro. O si no, con mucho gusto se los puedo compartir a través de Nina más tarde, porque ahí también, de allí también pueden sacar ejemplos de qué es lo que se busca en cada uno de esos niveles de habilidad o de competencia en la lengua. Muy bien, entonces, nuevamente, tareas de comprensión y reconocimiento de saludos, todo lo que les dije antes, cortesía, refranes, leer textos sobre la cortesía en la cultura hispanohablante, por ejemplo, que en Colombia, si te dan algo de comer, te lo comes todo. Y si no te lo comes todo, les estás diciendo que no les importa, ¿sí? Escuchar pedidos, elegir la respuesta adecuada entre dos opciones. También escuchar entrevistas o conversaciones donde participen hablantes de diferentes edades, de diferentes contextos, no solamente que el acento español o el acento argentino, sino ver esa contextualización. Observar ilustraciones que muestren diferentes situaciones comunicativas y los estudiantes de manera creativa se ponen en un contexto social determinado para decidir cómo están interactuando, qué están usando en la lengua. Aquí hay otra, parejas, elegir una situación y representarla, también con participación de la clase,
en donde a partir de esa representación los compañeros de clase pueden decir más o menos cuál fue el contexto en que pensaron estos estudiantes. Muy bien, amigos, me tocó muy rápido al final porque me pidieron que terminara a la 1:45, es la 1:46. Muchísimas gracias por haber estado aquí presentes. Es un buen día para la democracia, es un buen día para el mundo. Y recuerden, sus estudiantes de herencia son los verdaderos héroes. Así que por favor, les dan un abrazo virtual y una mirada de amor el lunes cuando se encuentren con ellos. Mi nombre es Diego Ojeda, un profesor en Kentucky. Un abrazo. Adiós.